Ya. Bueno, entonces chicos, repasando, la clase anterior hablábamos de de los efectos que hemos venido viendo pues a lo largo de toda la unidad, en realidad número 6 que hablábamos acerca de áreas protegidas y los factores que influían en esto. Por ejemplo, todo lo que sucedía a través de los diferentes ciclos y de las diferentes fases del planeta Tierra como atmósfera, hidrosfera y geósfera. Sí, hablábamos igual principalmente de que lo más importante cuando hablábamos acerca de proteger el medio ambiente era pues la finalidad esta de perpetuar toda la belleza para las siguientes generaciones. Sí, todo lo que hablamos de las áreas protegidas que tenemos aquí en el Ecuador y de en general, todo lo que, toda la naturaleza como tal es algo que debería perpetuarse para las siguientes generaciones. Sí, yo les decía que, por ejemplo, aquí en Ecuador, a pesar de que no se nota tanto, teníamos un montón de legislación que nos permitía ayudarnos a detener quizás un poco la cantidad de gases que se emiten. Sí, justo les iba a explicar acerca de lo que se llama el protocolo, que está dentro de lo que se llama el protocolo de Kioto, que habla acerca de que los países necesitaban ya una cuota para dejar de contaminar tanto. Sí, digamos, de alguna forma se obligó un poco a los gobiernos, sí, a los que, bueno, a los que se inscribieron en este llamado protocolo de Kioto, con el fin de frenar el cambio climático, que todos los países, por la cantidad de personas, tengamos un número estándar de, de emisiones, sí. Por ejemplo, digamos, Estados Unidos podía contaminar todo esto por la cantidad de terreno que presenta, ¿no es cierto? Digamos, por su área general, ¿sí? Y por su cantidad poblacional. De igual forma, se me ocurre Brasil, un poco Alemania, que es casi un poquito más pequeña nada más. Sí, y luego países más pequeños, ¿no es cierto? Como Ecuador. Sí, cuando entran en este tratado internacional los gobiernos, ya, cuando entran en este tratado internacional, todos dicen, perfecto, vamos a contaminar solamente lo poquito que podremos cada uno, ¿sí? Y enseguida pues comienzan los problemas, por decirles de alguna forma, ¿sí? A ver, un segundo. Ya. Estados Unidos dice, yo puedo contaminar todo esto, pero en realidad ocupando estoy contaminando muchísimo más de lo que debo, ¿sí? Vuelta a países como Brasil, dicen, yo estoy contaminando con las justas, entonces para mí no es un problema. Alemania igual dice, sí, yo también contamino poco a poco y tengo energías verdes y eso me permite mantenerme un poco más al límite, ¿sí? Y países pues tercermundistas, al momento en el que se firme este tratado, ¿sí? Nosotros decimos, pues aquí en Ecuador no contaminamos mayor cosa, ¿sí? No tenemos nada, o sea, países como Ecuador, la India, Argentina, Colombia, ¿sí? Contaminábamos muchísimo menos, ¿ya? Pero aquí apareció de alguna forma la mano negativa que movía las cosas, ¿sí? Porque la propuesta era que todos los países, a pesar de que se les asignó una cuota de contaminación para que se detengan, comenzaron a migrar su contaminación, ¿sí? Entonces, Estados Unidos lo que tenía que hacer era borrar todo esto, ¿sí? Borrar los excedentes de contaminación y a lo largo de los años continuar
borrando poco a poco toda esta contaminación, ¿sí? Y los países que ya estaban en su límite de contaminación, es decir, no tenían excedentes, se proponían a ellos bajar pues poquito, ¿sí? Que su industria no se vea tan afectada. Pero Estados Unidos dijo, pues si es que yo me dedico a, a bajar mi contaminación, ¿cómo tendríamos que bajar la contaminación? Pues limitando la cantidad de vehículos, cerrando fábricas o comprando tecnología un poco más costosa, que es en realidad lo que menos les gusta a las grandes empresas. Sí. Y como pueden ver, en esencia suena un buen plan, ¿no es cierto? Ponerles un límite a todos y que nadie se sobrepase ni nadie contamine en exceso en ningún punto del planeta. ¿Ya? Y los primeros años, de alguna forma, podemos decir, todo va increíble, ¿sí? Las empresas comienzan a bajar, pero países como Estados Unidos, China, dicen, y ahora, ¿le está afectando a mi economía el hecho de que yo quiera bajar los niveles de contaminación como tal? Entonces ellos dicen, pues fácil, en vez de nosotros dejar de contaminar, no tenemos solamente a Ecuador, también tenemos la India que tiene su tasa de contaminación, perdón, la India que tiene su tasa de contaminación, Perú, Argentina y todos los demás países chiquitos. ¿Sí? Entonces Estados Unidos dice, simple, en vez de yo dejar de contaminar menos, esta contaminación que tengo aquí, me la llevo a que contamine en la India. ¿Sí? Sigo teniendo un exceso, pues simple y sencillamente yo me deshago de este exceso, pero le vuelvo a asignar a qué sé yo, Ecuador, Perú, Argentina, ¿sí? Y dicen, ay, pero qué barato que está ir a producir las cosas allá, ¿no es cierto? Y aún así, yo quedo mejor con el mundo en general si es que vuelvo a borrarme un poco de la contaminación y vuelvo a pasarle a otro país, ¿sí? Que no tenía saturado su cupo. Entonces, de esta forma podemos decir lo que era un buen plan para frenar la contaminación ambiental en el mundo, terminó haciendo que más bien aumente de alguna forma, pues por las manos maliciosas, por decir de alguna forma, de las grandes empresas que encontraron una ágil solución a lo que estaba pasando en ese momento. Sí, entonces en este momento podemos decir que si es que alguien le hiciera una auditoría, le inspeccionara a Estados Unidos está al pelo, Alemania, Francia, todos están bien, inclusive los países que antes no contaminaban, ahora tienen fuentes de contaminación de las megas industrias porque se la pasaron, ¿sí? Y eso es lo que está pasando, que pasaba, digamos, constantemente hasta cerca del año 2010, ¿sí? Que dijeron, países como nosotros, como Ecuador, dijeron, Estados Unidos simplemente nos manda a las industrias para contaminar y vienen aquí porque todo es barato, ¿sí? Y de alguna forma en estos países que aceptaron la contaminación de Estados Unidos o de sus fábricas, dicen, y si mejor, nosotros estamos enfermando a la gente, ¿sí? Como ya vimos la clase anterior, pues parte de los efectos del calentamiento global y efecto invernadero son daños también inclusive a la salud de las personas. Ya, entonces, de la misma forma que algo se solucionó tan simplemente, los países comenzaron a decir, pues, qué sé yo, le cobro más caro a la fábrica por estar, ¿sí? Y poco a poco, a través del tiempo, las fábricas y las industrias se van pasando a la bolita, ¿sí? Se van pasando a la contaminación. Es por eso que varias empresas y maquilas que habían aquí en el Ecuador, alrededor del año 2012, terminaron mudando sus operaciones a los países vecinos como
Perú y Colombia, para que pues ahí no les cobran los impuestos, ¿sí? Pero entonces, este, estos, estos llamados, el término era que se llaman bonos de carbono, ¿sí? Terminan afectando al medio ambiente, ¿sí? Porque Estados Unidos ya llegó en un punto, digamos, en lo que está ahorita, en realidad es como que, si esto que yo contaminaba menos, entonces ya puedo y quiero volver a tener fábricas y está volviendo a contaminar un montón, ¿sí? Y los países en vías de desarrollo que no contaminaban, dicen, ah, pues igual es parte de la cuota de la especie humana, entonces yo también voy a contaminar un poquito más, y por acá otro poquito, ¿sí? Y de esta forma, digamos, el plan que permitía o que ayudaba a mejorar el medio ambiente termina deteriorando todo lo que hay en él a final de cuentas, ¿sí? Entonces, a partir de esto, pues, digamos, de esta falla que les quería mencionar en los planes de mejorar el medio ambiente, ¿sí? Comienzan a darse cuenta los países de que los tratados internacionales y la búsqueda de respuestas no está siendo efectiva en todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estima de que en lo que va de la evolución humana, ¿sí? Cada década nosotros hacemos que suba entre 0,7 grados y 1 grado centígrado la temperatura del planeta, ¿sí? Digamos 0,7 a 1 grado. ¿Ya? Esto igual parece relativamente muy poco para el medio ambiente, ¿sí? Porque pues en realidad 1 grado centígrado en el planeta, nosotros creemos que ni nos va ni nos viene, ¿sí? Porque no es un cambio, digamos, muy brutal hacia más calor, digamos, hacia un gran aumento de temperatura. ¿Ya? Pero las especies que son sensibles a estos cambios, ellas sí lo notan. Por ejemplo, en el caso de la migración de las aves, que es lo que ayuda a a que se repartan las semillas por todo el planeta, sí, ellas cuando sienten estos cambios de temperatura que les digo de aproximadamente 1 grado, ellas ya no saben para dónde tienen que volar, porque ellas van siguiendo corrientes de viento que ya saben que están a cierta temperatura. Si ellas sienten diferente algo, pues cambian de dirección y se podrían perder y terminar muriendo en realidad. ¿Sí? De la misma forma, pasa con los anfibios, con las ranas, con los lagartos, con los peces, digamos, seres vivos que son muchísimo más, intuitivos que nosotros. ¿Ya? Entonces, a la final de cuentas, nosotros estamos apoyando lo que ya vivimos antes, el gravísimo efecto invernadero que ayudaba, que estaba haciendo que aumente la temperatura, por decir de alguna forma, de la atmósfera en el planeta y poco a poco la de la Tierra. Ahora con el cambio climático estamos acelerando nuevamente estos procesos, ¿sí? Y el problema del aumento de temperatura es lo que vemos en la vida real, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, ahorita en Cuenca, si sacamos la ropa en el frío, digamos, en cualquier lado, bueno, si sacamos la ropa en el frío, la ropa no se va a secar jamás, ¿no es cierto? O se va a demorar muchísimo tiempo en evaporarse esa agua, ¿ya? Mientras que si está haciendo un buen calor, si está calientito, pues va a acelerarse este proceso, ¿sí? Lo mismo pasa con el planeta, ¿ya? El agua que hay disponible, ya sea agua oceánica o continental, ¿no es cierto? Dulce o salada, si hacemos que esta se vaya evaporando a una gran, que vaya acelerándose esta
perdón, esta evaporación del agua, vamos a hacer que los suelos terminen secándose, ¿sí? Porque va a ser muy complicado que todas las especies de plantas creen o evolucionen a un sistema de raíces más profundas para tomar agua más del fondo, ¿sí? Digamos, nosotros vivimos básicamente del agua de la superficie, todos los seres vivos, pero si dejamos que siga aumentando la temperatura, esto va a evaporarse enseguida. Así pegue un aguacero, va a demorarse un par de días de buen sol en terminar de secar eso y podríamos decir que todo termine convirtiéndose en un tipo de desierto. Sí, entonces imagínense, aumenta muchísimo este cambio climático, que es lo que nos está pasando ahora. Sí, supongo que la gran mayoría han notado que ahora tenemos veranos o épocas secas muchísimo más largas cada año. Sí, digamos, a pesar de que la lluvia es constante, sí, el aumento de temperatura está haciendo que esta temporada seca dure más tiempo, lo que deriva en que los productores, ¿no es cierto?, los agricultores del planeta tengan problemas para satisfacer la necesidad del resto de zonas. A ver los micrófonos, por favor. Ya. Bueno, entonces, como les digo, de alguna forma estamos acelerando esta precipitación y nosotros, digamos, los seres vivos del continente, de la Tierra continental, somos los que perdemos, ¿sí? Porque la mayoría de nuestra agua se evapora y termina siendo desalojada en el océano, ¿sí? Entonces, toda esta agua, digamos, ¿no es cierto? A ver, espérense, borro un segundo. Ya, vamos a ver. Digamos, esto es la Tierra y... ¿Dónde está el otro color? Ya. Bueno, y este es el océano, ¿sí? Entonces, normalmente lo que sucede con los procesos de evaporación y lluvia es que a un paso normal, digamos, o suave, ¿no es cierto? Las nubes se evaporan del suelo y se condensan poco a poco encima nuestro. Aguanta, el color está muy suave. Ya. Se colocan poco a poco encima nuestro, ¿sí? Y eso es lo que permite que el agua siga fluyendo dentro del continente. Cuando estamos alargando la época de sequía, ¿sí? Y haciendo que aumente la cantidad de evaporación, la atmósfera no soporta tanto exceso de agua y hace que esta agua se termine moviendo, ¿sí? Y en vez de llovernos a nosotros, una vez ya va a llover en el océano y poco a poco se van a ir llevando las lluvias para allá. Y eso es lo que hace que aumente la época seca perdón, en los continentes como tal. ¿Sí? Y al mismo tiempo, esta agua que está cayendo es agua que, ¿no es cierto? Como sabemos, que no está a la misma temperatura del océano, ¿no es cierto? Entonces no se va a mezclar con facilidad, no se va a evaporar al mismo ritmo, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es que como le estamos añadiendo agua, de igual forma que se añade agua en un vaso, ¿sí? Hacemos que esta aumente en general, ¿sí? Entonces, poco a poco, eso es lo que hablan cuando dicen, ay, es que ahora las mareas son más altas o el agua viene con más fuerza, ¿sí? Es porque estamos sobrecargando al océano de agua que ya no puede manejar y eso pues termina siendo un problema porque ya veremos más adelante, lo que permite que funcione parte de los ecosistemas marinos son las corrientes marinas, ¿sí? Estos ductos de agua que yo les hablaba que son similares o idénticos a los de la película Buscando a Nemo,
¿sí? Y como cambia en lo más mínimo algo, pues sufre un efecto y termina haciendo que todo se altere como tal. Sí, entonces este aumento de temperatura, como les digo, aparte no está cayendo agua a la misma temperatura, sino más caliente. Entonces eso hace que se produzcan los deshielos en los polos y todo, ¿sí? Entonces es un efecto general muy fuerte todo lo que pasa con el medio ambiente. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda? No, Liz. Ya está bien. Perdón. A ver, va de nuevo. Entonces, algo que influye fuertemente en el clima, y hablamos un poco ya cuando hablamos acerca de Humboldt, sí, hablábamos acerca de las corrientes marinas. Si están siguiendo en el texto, estamos ahorita en la página 108. Sí, entonces, las corrientes marinas como tal son movimientos o fuerzas de masas de agua que fluyen dentro del mar, ¿sí? Y cada una se va a tener dirección dependiendo de en qué parte del planeta están, ¿sí? Entonces, en el norte giran en sentido, este, perdón, en sentido horario y en el polo sur en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, digamos, cada corriente de agua va hacia su lado, ¿sí? No sé si es que alguien ha ido al museo quizás de la mitad del mundo en Quito. Sí, ahí hacen un experimento con este efecto en el planeta. Sí, que se nota a pocos pasos en realidad. Sí, digamos, si dividimos exactamente el planeta por la línea ecuatorial, no sé si alguien ha ido, tal vez, ¿no? Está bien. Lo que sucede es que ahí les ponen un lavabo de metal, ¿sí? Y les llevan a un punto de, del museo y les dicen, a ver, coge este balde de agua para que compruebe el efecto Coriolis, que es algo que sucede en todo el planeta. Sí, no es que tienes que estar en el mar para que esto suceda. Sí, entonces dicen, a ver, coge este lavabo, ¿no es cierto? Digamos, aquí está el tubo, la salida, y te dicen, échele, bota el agua y tú botas y el agua, a ver, otro color, ya. El agua fluye en esta dirección, ¿sí? Y se va girando de esta forma y se mete. Sí, les hacen dar 4 pasos hacia atrás, digamos, hacia el otro lado, hacia el polo sur. Sí, dicen, a ver, y ahora vuelvo a botar el agua, un poco más acá abajito. Sí, y vuelta gira hacia el otro lado. Sí, digamos, de alguna forma el agua es atraída hacia abajo, pero pues se diferencia en esto, ¿sí? Como digo, es un efecto que se provoca por, porque el agua de alguna forma, digamos, químicamente está siempre muy bien interconectada entre todos sus sistemas. ¿Sí? Entonces, como ya podemos ver de una forma, las corrientes marinas fluyen o se comportan diferentes dependiendo en qué polo del planeta estemos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos este, este, este efecto bajo estas 3 variables, ¿sí? A ver, alguien que me ayude leyendo la primera variable. No. Alicia, A ver, dígame Osvaldo. donde dice a grandes rasgos, ¿no?
Sí, ajá, A grandes rasgos tiene lugar de este modo. El agua de las zonas polares se enfría y, por lo tanto, aumenta su densidad. Esta agua más densa desciende al fondo. ya, ¿Sigo? hasta ahí nomás. Ya. Ya, entonces, no sé si han hecho alguna vez este experimento, o si es que o seguramente les mandarán a sus hijos, si es que tienen hijos, cuando se ve igual esta parte, normalmente se hace un experimento en clase que nos ayuda a entender un poco mejor esto, ¿sí? Se, se usan cubos de hielo de agua destilada, ¿no es cierto? Agua de botella, se congela y ahí se comprueba cómo con esta agua un poco más pura, ¿sí? O de características químicas iguales, ¿no es cierto? Pones un hielo y el hielo pues cae al fondo del vaso, ¿sí? Entonces, a ver, este primer efecto es lo que le da fuerza al océano, digamos, por decir de alguna manera, de forma interna, ¿sí? ¿Quién más estaba queriendo hablar? Alexandra Ariana, creo que era. No, Lice. Pero dígame aquí lo que dice dos. El agua en los océanos. Ya. El agua de los océanos situados en los trópicos se calientan, con lo que disminuye su densidad. El agua menos densa asciende. Ya, entonces, hasta aquí tenemos dos fuerzas que son opuestas, ¿sí? Si vemos un globo terráqueo, de alguna forma, ¿no es cierto? A ver, otro color. Ya. Si vemos un globo terráqueo, vemos que el agua de los polos, se dirige digamos, hacia adentro, ¿sí? Entonces, en los extremos de los polos, el agua presiona así, ¿sí? Y los trópicos, que es el centro del planeta, lo que está más cercano a la línea ecuatorial, tiene el efecto vuelta hacia afuera. ¿Ya? Básicamente así. A ver, ahora alguien que me ayude leyendo lo último. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ya, Como, con- dígame nomás, Lea. como consecuencia se forman corrientes de convección similares a una cinta transportadora en las que el agua superficial proveniente del ecuador llega a los polos y se hunde para circular en profundidad hacia el ecuador. Ya, exactamente. Aquí está el ejemplo perfecto, ¿sí? Si han visto cómo funcionan las cintas transportadoras. Los rodillos de adentro giran en una dirección y la cinta por afuera se mueve en otra. ¿Sí? Digamos de alguna forma, el agua físicamente sabe que tiene que cumplir estos movimientos. ¿Sí? Entonces, el agua va, digamos, por arriba, guiada hacia los polos, ¿no es cierto? Se choca con los polos y vuelve para abajo, ¿sí? Y eso es lo que forma los movimientos del un lado del planeta y igual los forma los movimientos hacia el otro lado del planeta. Sí, es por eso que, inclusive en algunas películas y series animadas, hacen la broma de comparar entre Estados Unidos. Emilia, ya. A ver, gracias. Ya. Entonces, es por eso que inclusive como les digo, en Estados Unidos, en las series a veces hacen la broma de que llaman a Australia para ver de qué lado gira el agua en sus inodoros, ¿sí? Porque estos funcionan, digamos, solamente con física, no tienen ningún sistema sofisticado ni nada. Es física normal, ¿ya? Entonces, es algo muy, muy chévere de ver, ¿sí? Y en cuanto a estos efectos, digamos, que suceden entre el polo norte y el polo sur del planeta, son geniales de ir a ver en este museo de la mitad del mundo, en la ciudad de Quito. No me acuerdo cómo se llama el
cantón al que pertenece esta parte, ¿sí? Pero entonces, estos movimientos son los que nos ayudan a distribuir el agua y de la misma forma a distribuir la temperatura, ¿sí? Porque como podemos ver por física, ¿sí? Por efecto natural, el agua caliente que está de forma superficial, digamos, generada aquí en los trópicos, digamos, en Ecuador, África, Nueva Zelanda, Australia, ¿sí? En el trópico del planeta, hacemos, la física hace que se vaya hacia los polos y que genere fuerza por debajo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con el calentamiento global es hacer que esta temperatura de acá arriba sea más alta y por lo tanto, a pesar de que vaya a girar en los polos, no se enfríe lo suficiente y eso nos hace o nos permite que se varíe un montón el clima en realidad. Sí, L. A ver, un segundo. No sé qué hice. Bueno, chicos, perdón. No sé qué pasó. Se cerró y no se está abriendo el PowerPoint. Pero bueno, entonces, les explico un poco porque tampoco tengo en esta compu el PDF del libro. ¿Sí? Pero bueno, entonces, para que puedan seguir, estamos, bueno, igual en la página 108. Entonces, es de esta forma que fluyen las corrientes marinas, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos hace algunas semanas cuando hablábamos de los aportes de Alexander von Humboldt a la clasificación de las plantas en el Ecuador, ¿sí? Era porque él también ya encontró esta similaridad, digamos, o esta característica de las corrientes marinas, ¿sí? Igual, según el texto, podemos ver que existen 4 tipos de corrientes, ¿no es cierto? Sí, 4 tipos de corrientes. Ya, primero están corrientes en formas de giros, deriva de los vientos del oeste. Entonces, a ver, ayúdenme leyendo, está con el texto y tal vez para hablar acerca de las corrientes en forma de giro. La primera, Sí. ya, dígame. A ver, ¿cuál me dice que le lea? La primera, corrientes en forma de giros. Ah, corrientes en forma de giro, ya. Centrados entre 25 grados a 30 grados de latitud, tanto al norte como al sur. Están situadas en zonas donde los vientos describen una trayectoria circular. ¿Sigo? Sí, siga, por favor. Ya. Corrientes de la deriva de los vientos del oeste, corrientes que proceden del este, que circulan entre los 35 grados y 45 grados de latitud norte y entre los 30 grados y 70 grados de latitud sur. Algunos de estos corrientes se desvían hacia el norte, como la de Humboldt y la de Benguela, que transportan aguas frías. Se desvían hacia el sur, la corriente de California y la de las Canarias son aguas frías que suavizan la temperatura calurosa de estas costas. Ya, perfecto. Hasta ahí, Aide, muchas gracias. Ya, muy bien. Ya. Entonces, digamos, la primera parte
de la cual habla, sí, las corrientes en formas de giros, tal cual, están ubicadas cerca de los continentes. Sí, a ver, vamos a hacer un dibujito. Digamos que esto es América, ¿ya? Entonces, las corrientes en formas de giros están situadas hacia los extremos de los polos, ¿sí? Y ellas describen trayectorias circulares. Eso quiere decir que simplemente van a fluir sobre sí mismas y sobre los polos. Entonces, estas están girando alrededor del globo, ¿sí? Digamos que continúan a todo alrededor. ¿Sí? Se pegan un poco más a los polos, pero están circulando por ahí. ¿Ya? Las corrientes que se derivan de los vientos, como dicen que, que se desvían como la de Humboldt y la de Benguela, son corrientes que van de la mano con los continentes, ¿sí? Por ejemplo, hay una corriente que pasa aquí frente a Ecuador de esta manera, la corriente de Humboldt que cruza todo Sudamérica, parte de Centroamérica, sí, y se evaden la corriente de Benguela, que de igual forma por el otro lado del Atlántico, igual circunvala, pero igual son corrientes, como pueden ver, que tienen una temperatura exacta para poder fluir, y cada una de ellas, ya generó un ecosistema por donde pasa. A ver, alguien, Juan Carlos Mera, que me ayude leyendo los últimos dos tipos de corriente. ¿Puedo leer yo, licenciado? Ya, Rosario, muchas gracias, sí, ayuden. Corrientes frías de las zonas árticas se dirigen desde los mares polares hacia el Ecuador por las costas occidentales de los estrechos que rodean el mar polar. Es el caso de las corrientes de Cataca, Groenlandia y el Labrador. Corriente circumpolar antártica gira en sentido horario unos 50 grados de latitud sur alrededor de la Antártida. Ya, entonces, ¿Veo a la flor? sí, hasta ahí ¿O nada solo más. hasta ahí? Sí, hasta ahí nada más. Ya. Ya, entonces igual estos últimos dos tipos de corrientes, como aclaran, cada una corresponde, digamos, a los extremos del planeta, así las zonas árticas y antárticas. Nos hablan de que son algunas que se salen, por decir de alguna forma, del resto del medio, ¿sí? Simplemente terminan llevándose el agua o permitiendo que fluya a través de los estrechos para llegar a los otros continentes. Entonces, la corriente de Groenlandia atraviesa Estados Unidos y se va hacia Europa. La corriente de Kamchatka, de igual forma, entra por lo que es Rusia, básicamente, y rodea el Pacífico, así, digamos, llegar a más o menos por aquí. Entonces, todas estas diferentes corrientes, como les digo, tienen ecosistemas variados. Por eso yo les digo que cuando cambiamos el medio ambiente o cuando cambiamos la temperatura por los efectos, estas se ven muy afectadas, ¿sí? Pero bueno, continuaremos ya con los efectos del cambio climático en las corrientes la siguiente clase. Y ahí veremos un poco más el día miércoles, ¿sí? Eso es todo por el día de hoy, chicos. ¿Alguna pregunta? No, licenciado, muchas gracias. Chévere, muchísimas gracias.